buenos días, bienvenidos a la redacción abierta de la mañana. Esta noche es Nochebuena y mañana ya es Navidad. Nos encontramos en unas fechas señaladísimas en el calendario occidental, realmente para cristianos y para no cristianos, unas fechas en las que pues, esta noche todas las familias españolas se reunirán con sus seres queridos para celebrar esto de la Navidad, el nacimiento de Jesús de Nazaret, el nacimiento para algunos, el Hijo de Dios, un momento importantísimo para la historia, más importante todavía es, eso sí, la resurrección de Jesús, que, bueno, al fin y al cabo, pues trajo la redención al mundo. Pero hoy, pues, bueno, esta noche y mañana celebraremos pues, la llegada del Mesías al mundo, y por este tema, pues, es el que quiero hoy analizar con el historiador por excelencia de esta casa, con Fernando Paz. Fernando, muy bienvenido a esta redacción abierta de la mañana. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Para analizar, pues al fin y al cabo, cuáles son los orígenes de esta Navidad y, hombre, y también centrarnos un poco en temas derivados de esto, cómo se celebra en nuestro país, una celebración que poco a poco pues, ha perdido un poco su sentido religioso, y ahora es un sentido más secular, un sentido más laico, y también, por supuesto, la figura de Jesús de Nazaret, que en estas fechas pues, es muy interesante de analizar. Pero bueno, vamos por partes. El origen de la Navidad, cuándo se empieza a celebrar esto, de dónde viene y demás. Fernando, hacernos un pequeño resumen para comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que, y lo has apuntado tú en la entrada, es que la fecha de nacimiento de Jesús no es particularmente importante tradicionalmente. Es decir, que lo que los primeros cristianos celebraban, hasta el siglo III, era la Pascua de Resurrección, la Pasión, la Resurrección, sí. Y luego Pentecostés, era la segunda gran fecha. La fecha del nacimiento de Jesús no era particularmente celebrada. Las primeras listas que existen de festividades cristianas, que son las de Ireneo y Tertuliano, la primera a finales del siglo II y la segunda a comienzos del siglo III, no incluyen la Navidad como grandes celebraciones de la comunidad cristiana. Así que tenemos que empezar por matizar eso, ¿no? En principio no era una fiesta muy relevante, digamos. Particularmente, efectivamente, relevante dentro de las fiestas cristianas. Y es a principios del siglo III cuando cuando tenemos las primeras noticias de la celebración en sentido cristiano de la Navidad. Las primeras son en Alejandría, en torno al año 200 pocos, incluso hay quien apunta a finales del siglo II. Bueno, en cualquier caso, es la primera vez que se sepa, que conste, que hay una celebración de la Navidad dándosele una relevancia como, bueno, algo parecido a lo que hoy celebramos, para entendernos, a lo que en esta época celebramos. Y sí que sabemos que para el Concilio de Nicea, el año 325, ya estaba consolidada largamente como celebración, es decir, que se fraguó en el torno al siglo III, a lo largo del siglo III. Y ya, al fin y al cabo, en el siglo IV es cuando ya se institucionaliza y la Iglesia Católica dice, pues aquí celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Se celebraba en aquel entonces un 25 de diciembre o esa fecha ha ido mutando con los siglos? No, la celebración ha sido el 25 de diciembre, aunque los calendarios, digamos, hayan podido mover la fecha con respecto a la fecha que celebramos hoy. Quiero decir que los que tenían el calendario juliano la celebran el 7 de enero, pero es por razón, digamos, de un mal cálculo, como sucedía antes de la institucionalización del calendario gregoriano, del Papa Gregorio XIII a finales del siglo XVI. Ahí se mueve el calendario. Y las iglesias ortodoxas, aunque algunas sí se han ido, digamos, poniendo al día, hay algunas, como la Iglesia Ortodoxa rusa, por ejemplo, o la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, que mantienen el calendario cismático, el calendario ortodoxo, el calendario juliano, que realmente es al que se atienen, ¿no?, en las celebraciones litúrgicas. Por tanto, estarían celebrándose con unas casi 2 semanas de retraso. Pero para ellos es 25 de diciembre. Quiero decir que no es que ellos lleven un retraso con respecto a nuestro calendario y lo celebren el 7 de enero, sino que el calendario le está retrasado, pues celebran el 25 de diciembre en el 7 de enero. Bueno, de hecho celebran también la Pascua más tarde. Exacto, todo el calendario va con 13 días de retraso. Lo que pasa es que, bueno, cuando se produjo la revolución bolchevique, una de las primeras medidas que tomó el nuevo régimen fue la de occidentalizar, por decir así, el calendario gregoriano, imponerlo en Rusia, en lo que luego sería el territorio de la Unión Soviética, que hasta entonces había mantenido ese calendario juliano. Y este 25 de diciembre, ¿por qué se elige esta fecha? Normalmente se dice que la Iglesia Católica lo que hacía era pues, fechas en las que celebraban pues, hechos paganos, imponer ahí sus fiestas para pues, convertirlas, ¿no? O sea, que esas fiestas pues, se adhiriesen
al fin y al cabo, a la fe católica. ¿Nació realmente Jesús un 25 de diciembre y por eso lo celebramos en esa fecha, o hay otras razones para que esto sea así? Bueno, la verdad es que no sabemos cuándo nació Jesucristo, eso es, no, podemos hacer cálculos y hay cálculos muy variados. Incluso de los años, ¿no? Que no está ni siquiera, que sean 2019 años atrás. No, lo de los años sabemos con seguridad que estamos mal fechados. O sea, lo de los años fue un cálculo que se hizo en el siglo VI por encargo del Papa Juan I a un matemático de origen, bueno, lo que hoy sería del sur de Rumanía, norte de Bulgaria, que estaba, digamos, domiciliado en Roma, que vivía en Roma. Y el Papa, como digo, le encarga que calcule el año en el que se está. Y él lo hace. El problema es que comete un error al calcular la fecha de la muerte de Herodes y, bueno, esa referencia, digamos, que se pierde. Y se equivoca en torno a 5 o 6 años. Es decir, que tendríamos que entrar ahora en el año 2026, probablemente, no 2020. Vamos a ver, hasta entonces no se utilizaba un calendario como lo hacemos hoy. Digamos, primero, no existía la obsesión por medir el tiempo de una forma tan precisa como tenemos hoy. Eso en primer lugar. En segundo lugar, existían de referencia normalmente los consulados o los imperios, es decir, en tal año del emperador Augusto o tal año de tal consulado, el segundo año del consulado de tal persona, ¿no? Eran referencias genéricas y, como digo, no había esa obsesión por precisar la fecha en la que se estaba. Desde luego en la vida cotidiana de ninguna manera, aunque para las cosas oficiales sí se exigía un poco más. En cualquier caso, el calendario de referencia era ab urbe condita, es decir, desde la fecha de fundación de la ciudad de Roma, 753 a.C. Los cristianos comenzaron a utilizar un calendario a partir del siglo IV, que era el calendario que se fechaba con el primer año de Diocleciano, el 284. Los cristianos, claro, lo hacían así porque Diocleciano había hecho la última gran persecución de cristianos, aunque luego hay otra, pero la última grande es la de Diocleciano. Y entonces lo que pasa es que ellos a esa fechación, a esa datación, la llamaban la era de los mártires. Por esta razón, no la era de Diocleciano, no querían hacer referencia al perseguidor, claro, sino a las víctimas, a los perseguidos. Y hasta fecha muy avanzada, hasta los siglos VI, VII, VIII, se fechaba, digamos, con la era de los mártires, por tanto, a contar a partir del 284. Es en el siglo VI cuando Dionisio el Exiguo, como digo, este personaje, este monje que era muy bajito, por esa razón se le llamaba el Exiguo, Dionisio el Exiguo establece el calendario que hoy conocemos y fecha erróneamente, seguramente en 6 años, en cualquier caso entre 5 y 7, en la fecha del nacimiento de Jesús a partir del reinado de Herodes, que él equivoca de fecha. Esa equivocación se conservará porque luego en el siglo VIII Beda el Venerable, cuando establece la seriación también de los consulados y, en fin, de las referencias históricas, toma por buena la de Dionisio el Exiguo, perdón, y en consecuencia, pues digamos que se consagra ese error de 6 años que llega hasta el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, el año no lo sabemos, sí sabemos que no es el correcto, pero no sabemos exactamente en qué medida no es el correcto. Y en cuanto a la fecha, es bastante improbable que sea el 24 de diciembre cuando nació Jesús. Casi con toda seguridad nació a finales del mes de septiembre, comienzos de octubre. Las referencias bíblicas, las referencias del Nuevo Testamento, así lo avalan, ¿no? Lucas habla de que los pastores andaban al raso, cuidando de los rebaños en el mes de diciembre. En invierno imposible, claro. Hace bastante frío. Bueno, Belén tiene una temperatura aproximadamente parecida, como el caso de Jerusalén, aproximadamente parecida a la de Madrid. En Madrid es complicado en el mes de diciembre. Hace fresquito, ¿eh? Sí, aunque este mes de diciembre está siendo particularmente benigno, pero es difícil en el mes de diciembre pensar que alguien anduviese por el campo con un rebaño, pues eso, de madrugada, ¿no? Pues debemos tener temperaturas rozando la helada o incluso, francamente, frías, ¿no? Por debajo de ese punto de helada. Así que es muy probable que fuera, por esa razón y por otras, que fuese a finales de septiembre, comienzos de octubre, la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. En cualquier caso, como son conclusiones lógicas, pues. Sí. Esto es lo que nos cuentan, no tenemos certeza histórica de esto, pero por la lógica pues se puede extrapolar que esto realmente fue en esta otra fecha y no en esta. Eso es, y además es que al principio de verdad que es que no importaba, primero no importaba precisarlo, porque digamos que en aquella época las cosas eran así, y en segundo lugar es que el propio nacimiento de Jesús no era una fecha excesivamente señalada. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que nosotros contamos a partir del nacimiento, pero hay algunas culturas que lo hacen también a partir de la concepción.
de la persona. En muchas partes de la India, por ejemplo, la gente da su edad calculando, sumándose 9 meses a la fecha de su nacimiento. O la vida real, claro. Claro, porque se considera que ese es exacto, que el momento de la concepción es el momento en el que uno, como en efecto así sucede, en que uno empieza a ser, y por tanto empiezan a contar a partir de ahí. Curioso. Y hay muchos documentos también, hay muchas, en fin, se recoge largamente que los judíos también calculaban a partir del momento de la concepción en muchos casos. No siempre, pero también era algo que tenían en cuenta. Por tanto, la fecha de nacimiento en sí no era una fecha especialmente relevante y la comunidad cristiana no la tenía por tal. Así que no se esforzaron excesivamente en precisarla. Efectivamente se dice que si se trató de cristianizar alguna serie, digamos, de festividades que se celebraban, sin duda así es, claro. Vamos a ver, el ser humano siempre ha celebrado fiestas en primer lugar, siempre ha conmemorado sucesos y lógicamente están referidos a determinados momentos del año, el momento en que la luz es más larga a lo largo de la jornada, ¿no? El momento en que empiezan a crecer los días, el momento de la cosecha, el momento de la siembra, en fin, este tipo de cosas en las culturas, además, rurales y agrarias, como ha sido el mundo, incluyendo Occidente, hasta el siglo XX prácticamente, con lo cual, lógicamente, esas celebraciones tenían un peso y en todas las culturas, por lo menos del hemisferio norte, aparecen repetidas una y otra vez. A ver, el cristianismo indudablemente cristianizó, o sea, la Iglesia cristianizó las festividades paganas, por ejemplo, de las celebraciones de Yule, por ejemplo, en Escandinavia, ¿no? Que eran a deidades paganas que también tenían que ver con el nacimiento de la luz, allí además de una forma más acusada se nota, ¿no? Y por tanto están ligados a la mitología germánica. Y en Roma, lo que se celebraba por entonces, aquí hay una cierta confusión. Se ha dicho que la Iglesia lo que quiso fue cristianizar la celebración del Sol Invictus, ¿no? La celebración del Sol Invictus, que era una celebración pagana, es una celebración de finales del siglo III, del reinado del imperio de Aureliano. Por tanto, es posterior al hecho de que los cristianos celebraran la Navidad. No es, por tanto, el cristianismo el que copia o el que se superpone a la celebración del Sol Invictus, sino por el contrario, es la Roma pagana la que, ante digamos, la extensión bastante veloz del cristianismo, sobre todo en la zona oriental del imperio, reacciona imponiendo una celebración de tipo pagano sobre aquel cristianismo que se estaba extendiendo con bastante velocidad por todo el imperio, como digo, sobre todo en la mitad oriental. Eso en primer lugar, y es conveniente señalarlo porque muchas veces se cuenta esa parte de la historia se cuenta al revés. Y luego lo que sí es cierto es que existía desde tiempo inmemorial una celebración invernal que eran las Saturnales, en honor del dios Saturno, que es un hijo de Urano y que el que equivale a Cronos, al dios del tiempo, por tanto, en la mitología griega, ¿no? Saturno en la romana, claro, sí. Cronos en la griega. Y bueno, efectivamente se celebraban una serie de festividades, de festejos, muy parecido a lo que celebramos nosotros en Navidad. Por ejemplo, no se trabajaba durante unos días, 5 o 6 días, cesaba toda actividad lucrativa, digamos. Se celebraban esas actividades en honor a Saturno y había 2 elementos también que en fin, muy semejantes a los que llevamos a cabo hoy, que eran que se celebraban banquetes y se intercambiaban regalos. Todo eso lo mantenemos hoy sí. en nuestra celebración navideña. Por tanto, sí se superpone a una celebración previamente existente, pero eso no tiene absolutamente nada de particular. Y en cuanto al relato que tenemos en el Nuevo Testamento, es cierto que esta parte de la historia de Jesús pues no sabemos mucho, ¿no? De hecho, de su infancia y demás pues pasan volando en el Nuevo Testamento y bueno, tampoco sé que la menciones a su nacimiento, claro, por eso a lo mejor no se le daba tanta importancia en el pasado, pues los evangelistas no lo relatan con muchísima expansión, no se extiende muchísimo en ello, pero tenemos ya alguna prueba histórica fehaciente de que esto fuera como lo relatan los evangelios, porque bueno, en el resto del evangelio pues sí que hay muchísimas cosas que se han comprobado luego, pues sí, eran ciertas, es decir, se pueden tomar como documentos históricos de los que te puedes fiar. Y en cuanto a este episodio en concreto, ¿sabemos algo, bueno, aparte de del rey que gobernaba, que eso sí se ha podido comprobar y demás? Las referencias históricas se han podido comprobar, muchas de ellas, es decir, que sabemos que el relato está creado sobre una realidad histórica preexistente, de eso no tenemos ninguna duda. El relato que más nos habla de la infancia de Jesús, de su nacimiento, etcétera, es el de Lucas. Lucas es el apóstol, digamos, de San Pablo, el discípulo de San Pablo, o el que estaba más cerca de San Pablo, es una persona con un nivel cultural alto, seguramente era médico, y además, no cabe la menor de las dudas,
puesto que San Pablo se incorpora a la comunidad cristiana después de la muerte y resurrección de Jesús, no cabe ninguna duda que Lucas conoció a la Virgen María, y esta fue la que le tuvo que contar aquellos aspectos de la infancia de Jesús, porque no había nadie ya más presente de la infancia de Jesús que sepamos por lo menos en aquel momento. San José desaparece en fecha muy temprana, así que tiene que ser la Virgen María la que informa a Lucas, en fin, de los avatares del nacimiento de Jesús, de, en fin, de todas las referencias. Magos, Eso es, ¿no? Entonces, bueno, ahí se mezclan elementos también de la tradición, también es verdad que de otras tradiciones, elementos culturales. Pues claro, es inevitable, eso no tiene nada de particular, pero no olvidemos que los evangelios están compuestos en una fecha más temprana de la que creíamos, y con toda seguridad el de Lucas es anterior al año 70, estaríamos en la década de los 60 seguramente. Todo siglo I, lo sí, cual todo lo el hace siglo I, súper creíble, ¿no? El más cercano, o el más antiguo, el más cercano a los hechos, es el de Marcos, que procede de una fuente directa, la llamada fuente Q, que recoge los dichos de Jesús, los proverbios, y a la que se le añadirían algunos hechos, algunos actos, ¿no? Y todo eso junto, digamos, compondría el Evangelio de Marcos, que sería, hoy se cree, el primero, y que estaría compuesto en una fecha muy temprana, probablemente en torno a comienzos de los años 50, y hay quien lo ha retrotraído incluso anteriormente, a los años 40. En fin, sería demasiado precisar, pero en todo caso sí sabemos que es anterior a la persecución del año 68-70, en fin, a la destrucción de Jerusalén. Eso con toda probabilidad por los hallazgos en Qumran, que nos muestran papiros, trocitos de papiros, fragmentos muy pequeños de papiros, pero perteneciente al Evangelio de Marcos. El de Lucas es posterior, pero tampoco iría más allá del año 70, estaríamos en los años 60 como tarde. Y es posible que el de Juan, el último, en los años 90. Sí, el de Juan es el último con seguridad, es el teológicamente más complejo, y sería del reinado aproximadamente del Imperio de Domiciano. Estaríamos a mediados de los años 90, efectivamente, sí. Las cartas de Pablo también son bastante muy cercanas, temprano. Estamos hablando casi de los años 40-50, ¿no? Sí, con seguridad. Posiblemente de la primera mitad de los años 50 o incluso de finales de los años 40, como dices, siempre del siglo I, por tanto, estaríamos en torno a menos de 20 años de los hechos que narran. Esto en la historia antigua es excepcional, porque los relatos que recogen hechos o dichos, pues en ocasiones nos encontramos con casi milenios de por medio, como sucede, por ejemplo, con los escritos de Platón, los primeros de los cuales pues datan de más de 1300 años, o sea, han pasado más de 1300 años desde los hechos que narra, y aquí estamos hablando de una diferencia de un par de décadas, o sea, que son muy próximos a esos hechos. Existía y vivía mucha gente de la que había, digamos, contemplado aquellos hechos, que había sido testigos de aquellos hechos, y estaban escritos además en muchos casos. Pensemos en Marcos y sobre todo en Mateo, el Evangelio de Mateo está escrito para los hebreos, por tanto sería, y es el primero o segundo, seguramente segundo, pero en fin, sería absurdo, digamos, hacer propaganda de unos hechos que los contemporáneos tendrían la seguridad de que no habrían acontecido o habrían acontecido de otra manera, claro. ¿Qué puntos podríamos resaltar, Fernando, para dotar, bueno, realmente de que esto es real? Es decir, que estos evangelios, o bueno, realmente la Biblia en general, ¿no? Porque hay que decir que esto no es un libro solo, sino que es un compendio de muchísimos libros que se han ido escribiendo a lo largo de la historia, y estos libros, pues al fin y al cabo, lo que ha hecho la Iglesia es cogerlos a todos y ponerlos juntos. Realmente son fuentes variadas, que varían también en el tiempo, pero la pregunta es, ¿qué factores hacen creíbles o hacen que te puedas fiar al fin y al cabo de lo que se relata en los evangelios? Porque uno que has comentado ya es la proximidad en el tiempo, y que hace que lo puedas tratar como un documento histórico, tal cual como cualquier otro, ¿no? Que realmente referencias, por ejemplo, de Julio César, pues tampoco es que haya muchas, hay muchísimas más de Jesús de Nazaret, por ejemplo. Sin embargo, en la modernidad, ¿no? Pues parece que, no, pues como hacía milagros o como es un líder religioso, pues hay que ponerlo todo entre comillas, ¿no? Ponerlo en duda, ¿no? De alguna forma. Sí, efectivamente, bueno, esa es además la intención, ¿no? Pero vamos a ver, la veracidad de los evangelios en la medida en la que se puede comprobar es ciertamente alta. O sea, hay muchos hechos históricos que están referidos a ellos. Evangelio significa buena nueva, ¿no? Como sabemos, en griego. Pero originalmente la Iglesia les llamaba a los evangelios las memorias de los apóstoles. Es decir, tenían pleno conocimiento, plena conciencia de que aquello era lo que los propios apóstoles verdaderamente habían escrito, ¿no? Y no quisieron tocar nunca ni una coma de aquellos escritos. A pesar de que algunos párrafos o frases podrían ser controvertidas.
Da igual, pero no las tocaron. Pues está la célebre historia de los hermanos de Jesús, Exacto. por ejemplo, ¿no? Bueno, hermanos, se ha traducido por hermanos y la Iglesia ha respetado esa traducción, sin embargo, la palabra puede significar exactamente igual parientes, ¿no? Con lo cual, si la Iglesia hubiera tenido algún interés, digamos, torticero, pues hubiera utilizado la traducción de parientes, nunca lo hizo. Es más, cuando en alguna ocasión, por ejemplo, el célebre caso de Marción. Marción era un hombre adinerado de Roma que sostenía la Iglesia en gran medida, es decir, la Iglesia dependía de él. Marción estaba obsesionado con algunas cosas, por ejemplo, con la inminencia del fin del mundo, una de ellas con el Apocalipsis, por tanto. Al final terminó haciéndose montanista, una secta apocalíptica, etc. ¿no? Bueno, Marción propuso, angustiado ante las contradicciones aparentes de los textos evangélicos, Marción propuso que se hiciera un solo evangelio en lugar de 4. O sea, mezclarlos todos. Unificarlos para que no presentaran contradicciones, ¿no? Y la Iglesia, pese a que dependía económicamente en gran medida de Marción, la Iglesia se negó a hacer esa refundición de los evangelios, alegando precisamente que estamos ante las memorias de los apóstoles. Y si algún error existe, o si alguna contradicción más que error existe en los textos, pues así nos ha llegado y así lo respetamos. Por tanto, había una conciencia plena de que aquello estaba compuesto por los mismos apóstoles. No había duda ninguna al respecto. En algunos casos, incluso en fecha relativamente avanzada, había habido personas que habían conocido a los apóstoles, que tuvieron que ver con la selección de los textos. El caso de Ireneo, San Ireneo, el obispo de León, ¿no? Por ejemplo, que era discípulo de un discípulo de Juan. O sea, que tenían la versión, por decirlo así, casi de primera mano. De manera que la Iglesia tuvo siempre conciencia de que esos textos eran reales, de que eran textos que verdaderamente los apóstoles los habían escrito. La atribución a uno u otro apóstol es lo que también acaso pudiera ser controvertido en un cierto sentido, en el sentido de que lo hubiera escrito el texto del propio apóstol. Por ejemplo, con los escritos de Juan. El Apocalipsis no está claro si lo escribe el propio San Juan o San Juan lo dicta o algún discípulo de San Juan, en fin, la escuela juánica que se llama, ¿no? Sobre eso no hay una seguridad 100% absoluta, pero vamos, que tampoco tendría nada de raro que lo hubiera escrito el propio San Juan, para entendernos. Y la Iglesia siempre tuvo, en todo caso, la conciencia de que eso había salido de la pluma de los apóstoles. Y por lo tanto no se toca, pero es que eso que ha mencionado precisamente de las contradicciones, es que yo no lo veo como algo negativo, algo que pueda generar problema, porque en realidad, si a ti y a mí nos preguntan, pues vamos a poner un caso, algo que ha pasado hace 5 años, 10 años, tú lo verás de una forma, te acordarás de algunas cosas, yo me acordaré de otras. ¿Y qué más al fin y al cabo que la contradicción sea si esto fue como, no sé, a la hora, por ejemplo, a la hora de la muerte de Jesús en la cruz, a las 6 o a las 3? Eso poco importa, son detalles, pero al fin y al cabo yo creo que esto hace más fidedigno todavía lo que se escribe, porque en realidad que haya contradicciones es que me parece que lo hace más real, ¿no? Porque al fin y al cabo, creíble. Claro, porque al fin y al cabo yo lo vi de esta forma, yo lo vi de esta otra, en vez de nos hemos puesto de acuerdo para que todo sea igual y todo esté tal cual. Por lo tanto, yo creo que eso es un punto positivo, ¿no? Y esto al fin y al cabo con los testigos es igual, en los juicios. Un testigo te puede contar esto de esta forma, pues llevaba una camiseta, el otro dice que lleva una camisa, pero vamos a ver, eso tampoco es que sea súper importante, pero ahí está y aporta a la veracidad del relato. Y bueno, y ahora hablaremos también, porque hablando de la infancia de Jesús, que no sabemos mucho y demás por los evangelios canónicos, sí que hay unos evangelios apócrifos, que la Iglesia pues no los ha acogido, evidentemente, y ahora, si te parece, porque nos tenemos que ir a publicidad en breves momentos, nos explicas, Fernando, por qué se cogieron estos canónicos, por qué se dejaron aparte los apócrifos, que la verdad que cuentan unas historias sobre la infancia de Jesús, bueno, un tanto que nos resultarán a los católicos extrañas, pero bueno, hay sus razones por las que cogieron los canónicos y no los apócrifos, y en parte es por lo que has comentado, ¿no? La cercanía en el tiempo de los sucesos y no, pues, no sé, un evangelio de Felipe del año, pues, que han pasado 150 años y más desde la muerte de Jesús o del nacimiento de Jesús, por lo tanto no tiene esa veracidad y históricamente, como tú que eres historiador, pues no le puedes aportar, no le puedes dar efectivamente esa validez, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguimos comentando la historia de Jesús y otros temas también relacionados con la Navidad como su propio significado. En estas fechas, qué mejor regalo que un libro. Desde la editorial Homo Legends te proponen dos interesantísimos para conocer la historia de España. Defensa de la Hispanidad, una de las obras más emblemáticas de Ramiro de Maeztu, en la que propone recordar a los españoles el papel jugado por España en la historia universal. Historia de España contada con sencillez, de José María Pemán, pieza esencial en el camino de la restauración hispánica. Por solo 24,99 € más 5 € de gastos de envío a toda la península, 10 €
a Baleares y 15 euros a Canarias, podrás tener estas dos joyas para ti o para regalar. Llama al 91 616 2464 o escribe un correo a club@intereconomia.eu. El pago se realizará contra reembolso. Dos obras imprescindibles que no debes dejar escapar. Continuamos en la redacción abierta con Fernando Paz y hemos dejado pues, esta tertulia sobre la historicidad de Jesús, sobre la Navidad, en por qué la Iglesia cogió los evangelios canónicos y dejó aparte los apócrifos, que son unos evangelios que, bueno, sea como sea, dan más datos sobre la supuesta infancia de Jesús. ¿Por qué toma esta decisión la Iglesia Católica? Bueno, en primer lugar, por la conciencia que tenía efectivamente de que unos textos son los que proceden de los apóstoles, mientras que los otros eran textos que circulaban por ahí, que cuentan historias a veces de lo más truculento, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, porque los textos que se aceptan como canónicos son textos tempranos, todos del siglo I y algunos, como hemos dicho, de mitad del siglo I. Los apócrifos en general son evangelios que se elaboran muy tardíamente, hay algunos del siglo VI, por ejemplo. Y son muy numerosos y, como digo, pues, por ejemplo, sobre la infancia de Jesús a veces pues cuentan cosas como que Jesús cuando era niño, en fin, un compañero de clase le hacía una barrabasada y Jesús lo petrificaba, ¿no? Con un rayo, cosas así, ¿no? Y hacía milagros, digamos, que maravillaban a todos, pero por un puro afán de exhibicionismo, ¿no? Por ejemplo, la célebre idea de que hacía pajaritos de barro, les insuflaba vida con el soplo, con el aliento de su boca. Justo lo contrario que en los canónicos, como claro, las bodas de Caná, ¿no? Madre, que todavía no es el momento. Claro, no voy a hacer aquí para una boda, voy a hacer un milagro, efectivamente. Exactamente, son milagros que tienen una finalidad de fe, que tienen una finalidad que hay que entender dentro de la predicación de Jesús, ¿no? No son milagros de exhibición, no son pirotecnia, ¿no? Sí. Fuegos artificiales, y como sí lo son muchos de los que se relatan en los evangelios apócrifos. Por tanto, la Iglesia desde el principio los desechó. Tienen una importancia desde el punto de vista histórico, por lo que representan, no tanto por lo que cuentan, y bueno, una importancia también porque señala la avidez que había de conocimiento de la figura de Jesús. Realmente, claro, sabemos muy poco de Jesús por los evangelios o por alguna otra fuente, ¿no? Sabemos muy poquito. Por ejemplo, no nos hemos parado a pensar que no sabemos nada de cierto acerca de su apariencia física. Tenemos una apariencia de Jesús como la de una persona más o menos alta, delgada, con el pelo largo. Se le representaba de otra forma totalmente en los primeros siglos. En los primeros siglos se le representaba como un patricio romano, por ejemplo, con el pelo corto, con una toga, con una túnica y tal. Es decir, no hay una seguridad en absoluto de cómo era Jesús. ¿Y cómo nos ha llegado entonces esta imagen? Esa imagen nos ha llegado a través de la iconografía, y es muy curioso estudiar la evolución de la iconografía, porque lógicamente esta se adecúa a los tiempos y a los lugares. Por ejemplo, tenemos la experiencia contemporánea como en África para la predicación cristiana se han representado cristos negros, ¿no? O en otros lugares del mundo pues ataviado al estilo de los nativos de la zona, pues lógicamente para que se sintieran más cerca. También hay cristos chinos, por ejemplo, ¿no? Para que se sintieran más cerca las poblaciones de esa figura, ¿no? Y lo mismo sucedía en la antigüedad. Ya digo que aparece, por ejemplo, en las catacumbas en Roma, aparece ataviado como un noble romano, por ejemplo, lo cual, bueno, no tiene nada que ver con la realidad. En la iconografía ha prevalecido sobre todo la imagen oriental, la imagen icónica del oriente griego, básicamente, esa imagen bizantina de Jesús. ¿Cómo se llega a la imagen bizantina? Es muy curioso, pero ahí, bueno, sería para hacer un programa sobre eso realmente, porque probablemente tiene mucho que ver el mandilion, es decir, la ostensión de la sábana santa, la parte de la santa faz de la sábana santa, ¿no? Que representa efectivamente esa figura de Jesús como nos ha llegado, con el pelo largo, con un aspecto delgado y probablemente alto, en torno a 1,81, 1,82 de estatura. ¿Esa sería la pinta de un judío del siglo I? Sí, sería muy compatible con digamos que con la figura de un judío del siglo I, y además la apariencia de Cristo sería una apariencia físicamente de semita, aunque posiblemente bastante alto, sí. Pero, y más para la época, podemos decir. Pero, en fin, puede que el origen efectivamente sea ese mandilion, puede que sea esa sábana santa que se solía exponerse en aquella época en Bizancio.
Y seguramente eso, por decirlo de alguna manera, contaminó las representaciones de Jesús. A partir de ahí, con melena, con esa apariencia, digamos, que efectivamente nos remite a lo que hoy podemos ver perfectamente como sábana santa, ¿no? Pues tiene seguramente bastante que ver. Pero no sabemos nada realmente por las descripciones evangélicas de su apariencia. Ni si era guapo, ni si era feo, ni si era alto, claro, ni si era bajo, no, ni si era... no lo tratan como si fuera un relato heroico, ¿no? Como si fuera un héroe del Claro. que hay que decir cosas positivas, sino como realmente lo que era, ¿no? Un líder religioso. Y lo que hizo, pues que lo importante eran las enseñanzas, porque al fin y al cabo era como el transmisor entre el padre, ¿no? y los hombres, ¿no? Claro. Realmente. Entonces, no se puede tomar como un relato realmente inventado, como si fuera un héroe, porque realmente no cumple esos cánones que tiene que tener el héroe. No, los mitos empiezan, los Exacto. relatos de mitos comienzan por una descripción de los hechos más gloriosos, maravillosos y del relato físico del héroe, ¿no? Y aquí no hay absolutamente nada de eso, ya digo que es que no sabemos nada de cómo era físicamente Jesús, ¿no? Por tanto, la construcción del relato evangélico no tiene nada que ver con la construcción de un relato mítico, es absolutamente diferente, o sea que en ese sentido muchas veces que se quiere... digamos desde, en fin, posturas bastante ignorantes por lo general, hay que decirlo, se quiere asimilar a otros mitos como Mitra o en fin, mitos griegos, etcétera. Horus, demás. Efectivamente, también haciendo alusión a su resurrección, al nacimiento de una virgen, etcétera, no tiene nada que ver con eso. Y tampoco su predicación, por supuesto, y sus milagros que hay que explicar en el sentido de, digamos, de la predicación del propio Jesús. Los milagros no fueron discutidos en su momento, de hecho, los propios judíos que le condenan no discuten sus milagros, lo que discuten es cuál es la razón por la que los hace, es decir, cuál es la fuerza... demonios. Claro, claro, exactamente, es decir, que es realiza hechizos porque su padre es el diablo, ¿no? Y el propio Jesús tiene que decir en alguna ocasión, si el diablo hiciera el bien, estaría incurriendo en una contradicción porque claro. tendría la casa dividida y tal, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pues efectivamente así es, o sea. Sí, pero es bastante significativo eso, que en el propio siglo I pues no se le discutiesen esas cosas al propio Jesús. No, y posteriormente, porque en las elaboraciones judías, por ejemplo, del siglo VI, también recogen el hecho de que Jesús hacía milagros, ¿no? Está también en el Talmud, por ejemplo, ¿no? Aunque se le condena, pero a la vez que se le condena no se cuestiona el hecho de que hiciera milagros, sino de por qué los hacía, de quién le facultaba para hacer milagros. Sí, el porqué, efectivamente. Y bueno, ya para cerrar lo del tema de los apócrifos y demás, es que simplemente lo que hacían era, para dotarlos de autoridad, para dotarlos de credibilidad, pues le asignaban un nombre de un apóstol y se acabó. Y ahí estaba ya, y bueno, esto lo ha escrito Felipe o Pedro o quien sea. Eso es. Y ya está, y con eso ya pues, por lo menos genera la duda. Ah, no, Evangelio de Felipe, vamos a verlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que he visto desde hoy, lo que puede sorprender acaso, ¿no? Es que la Iglesia los desechara. Porque hoy lo vemos con una cierta facilidad, ¿no? Desde el análisis filológico hasta el sentido común, pero hace 2000 años o hace 1700 años era mucho más difícil discernir la época... discernir verdaderamente la naturaleza del milagro, ¿no? O sea, que ahí la Iglesia estuvo muy certera a la hora, efectivamente, de, digamos, de discriminar unos textos de otros. Bueno, Fernando, vamos a dejar aparte ya lo histórico y vamos a centrarnos en qué es la Navidad. Para ti, por ejemplo, ¿qué significado? ¿Qué es la Navidad para ti? No, la Navidad es el momento en el que celebramos el nacimiento de Jesús. Jesús es el Salvador de los hombres, de acuerdo a las creencias cristianas, y por tanto tiene una importancia su nacimiento. Lógicamente no es el hecho central de su vida, pero es un hecho sin el cual no existiría su vida. Y por tanto es el gran momento de la alegría del cristianismo, no cabe la menor de las dudas. Luego vendrá el Gólgota, luego vendrá el Calvario, y el cristianismo son las dos cosas. Es la renuncia y el sacrificio por un lado, ciertamente, pero por otro lado todo eso está impregnado de una enorme alegría. Y en la Navidad pues celebramos esa alegría de que nos nace Dios entre nosotros, ¿no? Claro, al fin y al cabo, alegría por eso bueno, y lo que significa, ya yendo un poco más allá, es amor, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que Dios hizo fue... bueno, es que al fin y al cabo la historia de la salvación es desde la caída de Adán y Eva a la redención que da Jesús. Y claro, es el amor de decir, voy a mandar a mi propio hijo a la tierra para salvar a los hombres, ¿no? Es amor, y eso es al fin y al cabo lo que en parte se vive en Navidad, ¿no? Mucho amor, como que parece que eres mejor persona y demás. Así es. Pero es que, bueno, viendo diferentes visiones sobre este tema, me gustaría que vieran ustedes un extracto de Facebook de lo que publicó Bart Ehrman, que es un reconocido agnóstico, es decir, que no sabe muy bien si existe Dios o no, tiene sus dudas, y me parece que él ha dado en el clavo de lo que es el significado real de la Navidad, y ahora hablaremos de cómo se toma la Navidad hoy en día
que parece que se está apartando lo religioso y se está cogiendo otra cosa. Vean ustedes lo que opina Barelman sobre la Navidad y lo que realmente significa. The image of God it conveys. The God of Christmas is not a God of wrath, judgment, sin, punishment, or vengeance. He is a God of love, who wants the best for people and gives of himself to bring peace, joy, and redemption. That's a great image of a divine being. This is not a God who is waiting for you to die so he can send you into eternal torment. It is a God who is concerned for you and your world, who wants to solve your problems, heal your wounds, remove your pain, bring you joy, peace, happiness, healing, and wholeness. Can't we keep that image with us all the time? Can't we affirm that view of ultimate reality 52 weeks of the year instead of just a few? I myself do not believe in God, but if I did, that would be the God I would defend, promote, and proclaim. Enough of war, enough of starvation, enough of epidemics, enough of pain, enough of misery, enough of abject loneliness, enough of violence, hatred, narcissism, self-aggrandizement, and suffering of every kind. Give me the God of Christmas, the God of love, the God of an innocent child in a manger, who comes to bring salvation and wholeness to the world, the way it was always meant to be. Notice that when Ehrman refers to the God of Christmas, he isn't referring to the holiday or anything to do with Santa Claus or reindeer. He's focusing on the birth of Jesus and what it means in Christianity. So Ehrman doesn't like the idea of a God of judgment, but he does like the idea of a God of love. He likes the concept of a God who loves people so much that he enters into creation as Jesus of Nazareth in order to give us a new life and a relationship with him. Es que esto es la Navidad al fin y al cabo, ¿no? Lo que debería significar, ¿no? Amor, alegría y bueno, lo que parece que Barelman no termina de entender es el significado, cómo nosotros los cristianos católicos nos tomamos el dolor, ¿no? Sino una forma de redención y no como algo totalmente, simplemente malo, ¿no? Que no puede tener ninguna consecuencia positiva. Pero bueno, que esto lo diga un agnóstico cuando lo veo significativo. Sí, claro, el Dios de la Navidad es un Dios extremadamente frágil, es un niño recién nacido, ¿no? Y es un niño, en fin, que como todos los niños, por lo menos recién nacidos, producen una intensa sensación de amor al tiempo que de fragilidad. Pero las dos cosas están unidas, ¿no? Se siente ese amor también por la necesidad que se experimenta de protegerle, ¿no? Bueno, esto nos conduciría muy lejos, dado el trato que se da hoy a los niños, a los no nacidos, en fin, todo este tipo de consideraciones, porque al final una sociedad que no protege a los más débiles o que trata de una determinada manera a los más débiles, pues no es una sociedad digna, ¿verdad? Y desgraciadamente estamos caminando por ese cauce, pero lo que dice este hombre, lo que dice Ehrman, me parece que es verdaderamente apreciable, porque él lo que hace es acercarse por el camino del corazón, acercarse a lo que es el núcleo de la fe en definitiva. Claro que Dios es amor, ¿no? Y lo define San Juan así, Dios es amor. Lo que no debemos tampoco es, claro, digamos, asimilar la palabra amor a algo excesivamente almibarado para entendernos. El amor exige también de justicia y el amor exige también de rectitud, ¿no? No se trata solo, digamos, pues de una visión buenista como hacemos en nuestro tiempo, pero indudablemente el núcleo de la fe cristiana, sin duda ninguna, es el amor, es el perdón y es el saber que Dios, si nos arrepentimos, pues nos perdona literalmente siempre. Y son palabras del propio Jesús cuando le preguntaron cuántas veces había que perdonar, y si 7 o 70, y dijo aquello 70 veces 7, que no quería decir 490, sino infinito número de veces. Siempre debemos de perdonar, lógicamente a imagen del propio Dios, que siempre, pase lo que pase, siempre perdona, naturalmente, siempre que uno quiera ser perdonado. Claro, no, arrepentimiento, si no, el perdón no vale nada. Lógicamente, si no, no tendría ningún sentido. Y ese es el Dios que celebramos, y esa es la esencia última de la naturaleza divina, es amor. Al final, si existe un universo, si ha sido creado el planeta, si ha sido creado el ser humano, no es por ninguna otra razón, sino por amor. Dios no tiene necesidades, Dios no tendría por qué haber creado al hombre, Dios no tendría por qué haber creado el mundo o el inmenso universo en el que vivimos. Simplemente lo ha hecho por amor. Y no solamente eso, sino que se ha entregado a sí mismo, se ha entregado a lo más preciado que tiene, y eso lo sabe cualquiera que sea padre o cualquiera que sea madre, que es su propio hijo,
hijo lo ha entregado para la redención de ese hombre que una y otra vez se empecina en extraviarse por el camino. Sí, justamente, y hay que quedarse con eso, ¿no? Lo que es realmente el origen de la Navidad, que es este nacimiento de Jesucristo, y no tal vez lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Que parece que las Navidades lo más importante es el centro comercial en vez de, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Y bueno, escuchábamos a Pilar Rubio, la actriz, presentadora de televisión y demás, que decía que hay que desmitificar las Navidades, como si quitándole realmente lo que es lo suyo, ¿no? Que es, al fin y al cabo, el nacimiento de Jesucristo, pero que últimamente, en los últimos años, bueno, en los últimos tiempos realmente, estamos viendo una secularización brutal de la Navidad, en lo que parece que lo único que importa pues son los banquetes o los regalos, como tú comentabas, esos paralelismos con las celebraciones en invierno, no católicas, quiero decir, paganas, y no realmente lo que es la clave de todo esto, que es rememorar esta fiesta religiosa, ¿no? Sí, bueno, comentábamos al principio, hablábamos de las Saturnales, que eran pues esas fiestas de banquetes y de regalos que llevaban a cabo los romanos en estas fechas, que culminaban en la tarde-noche, digamos, del día 24, como hacemos nosotros con la víspera de Navidad, con la Nochebuena, y que, bueno, en aquellos tiempos, antes de la cristianización de Europa, de Occidente, del Imperio, en ese caso, pues tenían un sentido plenamente pagano. Claro, hoy estamos recuperando un sentido... Que no se ve mal si fuera complementario, pero no claro, el centro de claro, todo. Efectivamente. El problema es que se está desplazando. Vamos a ver, el regalo como manifestación, el regalo es un hecho cultural y como manifestación del amor por los demás, pues es algo plenamente cristiano. Regalamos a las personas a las que queremos, regalamos a nuestros familiares y somos regalados también. Entonces, es un hecho que hay que acompañar del significado hondamente religioso de la propia Navidad. Sin él se queda en un hecho puramente consumista, ¿no? Sí. Y se queda en una especie de compulsión hacia la compra sin más, ¿no? Y de hecho es lo que vemos por todas partes. Además, la imposición de la corrección política está expulsando del espacio público el significado religioso cristiano más hondo de estas fechas, lo cual, bueno, pues podemos acabar convirtiendo las Navidades en algo, pues en la fiesta del consumo por excelencia. Claro. Es en la época del año en la que se concentra un mayor número de ventas, ¿no? Sí, sí. En Bueno, definitiva. claro, luego llega la cuesta de enero, evidentemente, por todo ese, Sí, cada año, ese gasto, entre otras cosas, ¿no? Pero realmente, ¿cuáles crees que son las razones para que esto pase? Un poco lo que has dicho, de intentar quitar lo religioso de la vida pública totalmente. Bueno, y por otro lado, también has comentado el capitalismo, evidentemente, capitalismo desenfrenado, ¿no? De gasto, 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 compra, compra, compra. Y claro, todas las empresas, pues evidentemente, se aprovechan de estos momentos. Al igual que se está haciendo con todo, ¿no? Ahora tenemos en España también el Black Friday, Halloween. Todo va un poco relacionado, todo lo que sea para vender, pues aunque sea de fuera y no tenga nada que ver con España, lo compramos totalmente. Bueno, evidentemente así lo hacen las empresas para intentar sacar todo el beneficio posible, pero ¿hay algunas otras razones, crees, que a lo mejor por detrás, para que prácticamente la visión tradicional de la Navidad sea totalmente solapada por esta nueva forma de ver, bueno, no solo de ir a la Navidad, la vida? Bueno, hay una... gran complementariedad entre el capitalismo desenfrenado, el consumismo masivo, por un lado, y el progresismo cultural. Esto lo estamos viendo continuamente, o sea, no es algo, digamos, que podamos, que vayamos a descubrir ahora. Entonces, naturalmente, esta secularización de las Navidades convienen a las dos fuentes nutricionales de este sistema que tenemos ahora, al del capitalismo desorejado, al de ese consumismo desmadrado por un lado, y también a los que desde el progresismo cultural quieren secularizar completamente nuestras vidas y nuestra sociedad. Y lógicamente en estas fechas, pues igual que en la Semana Santa, son los dos puntos fuertes del año donde se concentra el sentimiento religioso. En la Semana Santa, pues de dolor, y en las Navidades de alegría. Y en ese proceso de secularización de las sociedades, en el que ya llevamos 2 siglos por lo menos en Europa, pues resiste todavía esas dos celebraciones, fundamentalmente la Navidad. La Semana Santa queda más restringida al espacio católico, pero sí, la Navidad está extendida por todo, ya prácticamente todo el mundo, digamos, y especialmente, como es lógico, por el mundo occidental. Bueno, es una de las grandes, o si no, la gran festividad a secularizar. Es un objetivo culturalmente básico y hemos visto cómo muchos ayuntamientos que profesan esa versión más radicalizada de la secularización por razones de su orientación política e ideológica son los que llevan a cabo con mayor denuedo la desacralización de las fiestas de Navidad. Sí, por ir a casos concretos, no hay más que ver lo que ha pasado aquí en Madrid en los últimos 4 años mientras gobernaba Manuela Carmena. La cabalgata ya no era de los Reyes Magos, sino de las Reyes Magas, o bueno, no sabría ni siquiera decirte, ¿no? Y luego, pues que si los belenes ya no tienen tanta importancia o se los quita directamente, o lo que hemos visto, ¿no? El Belén de Ada Colau este año en Barcelona,
que no era un Belén tradicional, era un trastero, lo cual pues evidentemente que a esa escena del Belén, de ese misterio, que es el eje central de la Navidad, que es realmente por lo que se celebra, pues se le da una importancia, se le quita la importancia al fin y al cabo, ¿no? Pero es que, bueno, en Madrid, pues evidentemente hemos tenido cambio en el ayuntamiento, ya no gobierna, la rama de Podemos en Madrid, ya no gobierna Manuela Carmena, sino que ahora gobierna pues el Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox. Y claro, lo que ha pasado en Madrid pues es muy significativo porque se ha vuelto a recuperar lo que es la Navidad en realidad, lo que es esa tradición. Claro, y de hecho, me gusta, bueno, sí, si quieres, vemos primero el vídeo porque de cómo se inicia estas fiestas navideñas en Madrid, Estupendo. en el ayuntamiento, lo que ha hecho el ayuntamiento, que la verdad que lo veo muy positivo y ya comentamos si nos metemos a fondo en el asunto. Vamos a ver lo que ha pasado en Madrid. ¿Qué es la Navidad? No todos sabemos lo que quiere decir, pero todos sabemos lo que significa. Navidad significa natividad, del latín nativitas. Y Navidad es nacimiento, amor y felicidad. Una oración a la luz de la primera estrella que reúne cada año por estas fechas a familias de todo el mundo alrededor de la mesa, en nombre de la paz, la solidaridad y el amor. Según relata la tradición cristiana, hace más de 2000 años nació un niño divino en un establo de Belén. Su estrella iluminaría el camino de 3 reyes llegados de Oriente y deslumbraría a sus padres, María y José, y a todos los que se acercaron a adorarlo. Han pasado los siglos, pero las estrellas no se han movido. Y hoy, como entonces, la Navidad es momento de reunión, de buenos augurios y de celebración en familia. El Ayuntamiento de Madrid ha querido en estas fechas tan señaladas reuniros a todos bajo su cielo plural y unir su espíritu al vuestro y al de vuestras familias, al de vuestros ancestros y al de vuestro porvenir. Esto ya es otra cosa, Fernando, de este eje central del nacimiento de Jesucristo es de lo que emana luego lo demás y no al revés. Exactamente. Es que lo que se está haciendo desde algunos ámbitos es verdaderamente imperdonable y es que hay que decirlo así. Lo que se ha hecho, por ejemplo, en Barcelona con ese Belén grotesco, que es una manera también de burlarse en el fondo de la religión católica, cosa que no se les ocurriría hacerle a otras religiones, ¿no? El Belén es un invento, es una, en fin, un arte realmente precioso, importado de Italia por Carlos III, que había sido rey de Nápoles. Es italiano, tiene su origen en Italia, no lo sabía. Tiene su origen en Italia. Los belenes eran representaciones muy antiguas, medievales en origen, pero que, bueno, que fueron evolucionando con el tiempo, a un mayor detalle, un mayor realismo. A veces se hacían belenes vivientes, se componían belenes vivientes ya en la época de San Francisco, por ejemplo, o sea que en el siglo XIII. No es una cosa reciente, pero sí que la llegada a España es de finales del siglo XVIII. Carlos III llega a España porque muere su hermano Fernando VI sin descendencia y él es rey de Nápoles. Abandona Nápoles, viene a vivir a Madrid y trae consigo algunos de los, en fin, actividades y de los gustos de la corte napolitana. Una de las cosas que trae a Madrid es el Belén. Lo que hacía la corona en España tradicionalmente era imitado por la aristocracia y al poco tiempo en todas las casas aristocráticas de Madrid ya había belenes. Y lo que hace la aristocracia, lo que hacen las élites de las naciones, de los pueblos de los países, es inevitablemente seguido después por el propio pueblo, ¿no? De ahí la inmensa responsabilidad de las élites. Bueno, el pueblo enseguida copió aquellos belenes que además se empezaron a exponer públicamente y la gente, bueno, pues, cosa que dura hasta hoy, hacía competiciones para ver quién hacía un Belén más bonito, más naturalista o más simbólico, tal. Cosa que todavía se hace también. Cosa que todavía se hace. Se mantenía normalmente desde las fiestas de la Inmaculada aproximadamente hasta la Candelaria, es decir, hasta comienzos del mes de febrero. Eran aproximadamente 2 meses durante los cuales en todas las casas se empezaron a poner belenes en Madrid, ¿no? Madrid fue el primer foco porque era donde estaba la corte y de Madrid se expandió a toda España, tuvo mucho éxito también en la zona mediterránea particularmente. Se llevó a América el Belén, lo que entonces era parte de la monarquía, parte también de España, las regiones americanas, y allí también cuajó con enorme facilidad la costumbre de los belenes. Y el Belén lo que representa, pues todos lo sabemos, es el nacimiento de Jesús, al cual se le han ido añadiendo muchos
en fin, muchas figuras y muchas situaciones que están muy bien porque adornan y porque hacen mucho más bello el Belén. Hay algunos que son verdaderamente maravillosos por lo artístico, ¿no? Y bueno, se le añadieron luego palmeras, se le añadieron luego dromedarios, animales de granja, en fin, muchas cosas. Se hicieron ríos, ¿no? Con el papel de plata, la gente, papel aluminio. En todas las casas españolas. En todas las casas prácticamente era costumbre, ¿no? Y por tanto hay que respetar, digamos, ese origen, ese significado y sobre todo en los términos artísticos en los que estamos hablando, pues las formas en las que hay que exponerlo, ¿no? No puede ser que pongas 3 contenedores y un huevo de gallina y que digas que esto es un Belén. Eso es una tomadura de pelo y de verdad que es una falta de respeto. Primero, por supuesto, a los cristianos, a los católicos y tal, pero luego a los propios Belenes como expresión artística. Pues es curioso que todavía la izquierda no vea a la Iglesia Católica como el rival a batir entre otros, digamos, colectivos, ¿no? Porque al fin y al cabo, igual que hacen una defensa férrea de otros colectivos, a los católicos ni agua, ¿no? Poníamos en esta redacción abierta la semana pasada un tuit de Izquierda Unida, vamos, anticlerical, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Ya relacionando otra vez al sacerdocio, al clero, con la pederastia. Y no pasa nada, ¿no? Parece que es lo normal. Sí. Ataques tras ataques y este anticlericalismo y que al fin y al cabo pues todo lo que... Pero no sé yo si es por odio a la propia historia de lo que es España, de lo que es Europa, porque evidentemente tenemos raíces judio-cristianas y que todavía siguen muy vigentes y en parte son los que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Y aunque ellos incluso no lo sepan, a veces cosas que ellos dicen que está bien o está mal lo están diciendo en raíz por esas raíces. No lo pueden evitar. Es decir, si la desacralización de Europa, la desacralización de Occidente, sin ninguna duda va a conducir a un mundo infinitamente más terrible e infinitamente más injusto, incluso en términos puramente sociales, que en teoría es lo que le debería ocupar a la izquierda, ¿no? Un mundo sin Dios es que, claro, pues claro, es que al final... No hay ni bien ni mal. Claro, eso es, y por tanto las relaciones laborales, por ejemplo, no tienen un referente categórico, no tienen un referente absoluto al que remitirse, y por tanto, bueno, pues iremos a lo que estamos yendo realmente, una forma casi, podríamos decir, de neoesclavitud, con una menor cantidad de derechos cada vez para los trabajadores, etcétera, para quienes alquilan su trabajo, y bueno, a los que se exigirá cada vez más, y bueno, estamos viendo cómo, por ejemplo, se aprueban leyes que justifican el despido de una persona que haya estado determinado número de días de baja por enfermedad. Quiero decir, algo absolutamente justificado, no que no acuda a su puesto de trabajo, no, sino que tenga una baja médica. Bien, pues se ha avalado desde los más altos tribunales en España que esa persona pueda ser despedida en una empresa. Es decir, estamos caminando hacia una inhumanidad cada vez mayor, hacia una deshumanización de nuestra sociedad, y en eso juega un papel fundamental el proceso de secularización, porque no hay un referente absoluto y además, y muchísimo menos un referente absoluto que además se autodefine como amor. No, caminamos hacia todo lo contrario. ¿Y por qué la izquierda siempre se ha puesto como objetivo? Entre otros casos, bueno, evidentemente erradicar a todo el que no piense como ellos, que realmente son los que más hablan de democracia, de libertad y demás, pero realmente vemos justo lo contrario, y la Iglesia está entre sus objetivos. ¿Por qué esta manía histórica, por así decirlo, ¿no? Ya lo vimos en la Segunda República, es que tiene tela, ¿no? El mayor martirio de religiosos en España, 12.000 de ellos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo ven tan perjudicial la religión? Bueno, la religión no, la religión católica. Porque claro, de los musulmanes pues son amigos, parece, ¿no? Bueno, en España se dio un verdadero holocausto de sacerdotes, efectivamente, unos 7.000 sacerdotes y unos 60.000 laicos, por su condición de católicos, fueron asesinados durante la Guerra Civil por el bando del Frente Popular. En la Unión Soviética se había dado el mismo fenómeno, se calcula que quizá pudieran ascender hasta 80.000 los sacerdotes ortodoxos o personas de religión ortodoxa asesinadas por su condición. Y el odio a la fe está expresado en los propios textos de la ideología progresista, desde el marxismo hasta el feminismo, hasta todo el marxismo cultural, esencialmente porque ellos consideran que la civilización es una construcción perversa, consideran que el núcleo de lo que ha formado la civilización, que efectivamente es el cristianismo, es un error. Y como tal, hay que quitarlo entero y empezar. Hay que barrerlo, eso es. Desde las bases comunistas, por así decirlo. Sí, pues, desde el marxismo, por supuesto, pero también desde el anarquismo. Por ejemplo, Bakunin decía que había que destruir absolutamente toda la civilización occidental, excepto, añadía él, la novena sinfonía de Beethoven, que sería lo único que se salvaría. Lo único salvable. El resto de la civilización era un error inmenso y había que dinamitarla por completo. Todo el pensamiento progresista es tributario, no solamente de Bakunin, pero sí sobre todo de los supuestos marxistas que parten de esa base, de que y sobre todo el marxismo cultural, ¿no? De que la civilización es una construcción
construcción errónea efectuada sobre la represión y efectuada sobre el arrojamiento del hombre, ha construido una civilización que no le permite ser libre. Y lo que no le permite ser libre, en su criterio, es el cristianismo, es decir, la construcción de que existe una moral por sobre nosotros y de que hay referentes absolutos. Precisamente eso es lo que verdaderamente les espanta. O sea, para ellos no hay moral, sino que es todo subjetivo. Tú puedes pensar de una forma, claro. Para ti es eso el bien y el mal, claro. Y para mí es otra y es perfectamente válido. No hay una moral objetiva, no hay una moral fuera de nosotros, por decirlo así, sino que cada uno... Pues que el ateísmo no puede justificarlo realmente, que una cosa sea buena o mala, porque no hay un estándar, digamos. Lógicamente, no hay un referente absoluto, no puede haberlo. Entonces lo que hay, para ellos no existe más que el derecho positivo, no existe el derecho natural. Pero no hay criterios morales fijos, no hay criterios morales absolutos, no existe una ética absoluta, sino aquella de la que nos dotamos, que en definitiva solo puede justificarse desde el punto de vista de la no existencia de Dios, solo puede justificarse por razones de tipo pragmático. Es decir, que yo no te asesino a ti para que tú no me asesines a mí. Hacemos un pacto para no provocar una lucha, pero no, y por tanto un descontento social y unas tensiones sociales, pero no porque tú tengas una dignidad inherente a ti mismo o yo tenga una dignidad también inherente a mí mismo, dignidad que no puede proceder sino de ese referente absoluto, claro, que es amor. Por lo tanto, si no existe Dios, como decía Dostoyevsky, como dicen los hermanos Karamazov, el padre, si no recuerdo mal, si no existe Dios, todo está permitido. El hermano mayor me parece que es el que dice, si Dios no existe, todo está permitido. Efectivamente, si Dios no existe, todo está permitido, porque no hay una instancia de carácter absoluto que pueda dictar las normas, y esas normas son, por supuesto, cambiables en cualquier momento. Claro. La magia estaría en el consenso, ¿no?, en esa palabra tan utilizada. Y hemos visto que muchas veces muchos políticos de todas las tendencias, a la hora de tratar temas morales, no quieren entrar a fondo en el tema moral, sino que simplemente dicen, señalan si hay o no hay consenso social. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, del tema del aborto. Si se toca una ley de aborto o no se toca, en función de que haya o no haya consenso social. Bueno, el Partido Popular, sin ir más lejos, ¿no?, que decía que quería llevarlo a regresarlo al 85. Es un argumento recurrente en el Partido Popular. Pero sí, decían eso, que como no había un consenso para hacerlo, pues no, pero vamos a ver, si tú piensas que eso realmente es lo que es, si piensas que el aborto es malo, ¿por qué no lo llevas en tu programa? Claro, es que no tiene mucha lógica, eso, todo electoralista, todo, al fin y al cabo, claro, porque eso pragmático. Claro, porque eso es lo que se ha impuesto al final, es la idea del centro de la filosofía progresista, de Habermas, que sitúa el mayor de los bienes posibles de una sociedad justamente en eso, en el diálogo. El diálogo, digamos, se convierte en un instrumento prácticamente mágico. No importa de qué dialoguemos y no importa cuál es el resultado al que lleguemos, lo importante es que establezcamos ese diálogo. Entienden la sociedad como básicamente constituida por el diálogo. Entonces, bueno, además eso se ha incorporado a la narrativa política. Ah, pero el diálogo malentendido, claro. Bueno, el diálogo en sí mismo, es decir, el bien consistiría en el diálogo en sí mismo. El hecho de que se dialogue es lo que construye la sociedad. Da igual que sea entre buenos y malos, ¿no? Es que no hay buenos y malos. Ah, claro. Claro, entonces los buenos serían los que dialogan y los malos serían los que no dialogan. Ahí radicaría el bien y el mal, por decirlo de alguna manera, pero claro, rechazando que exista el bien y el mal como entidades propias. Bueno, el mal no existe, el mal es la ausencia del bien, porque lo único que existe es el bien, es como el frío y el calor, ¿no? El frío no existe, lo que existe es calor, en mayor o menor medida, pues exactamente igual pasa con el bien y el mal. El mal no existe, como no tiene una realidad ontológica, lo que existe es el bien. Ahora, una cantidad ínfima de bien le llamamos mal, pero no existe como tal, ¿no? Lo que ha creado Dios es el bien, no ha creado el mal. No hay dos principios creadores, ¿no? Sí, bueno, igual que hay luz, pues hay sombra, ¿no? Pero claro. Claro, exactamente igual. Claro, eso hay que dar la batalla, porque esto es también parte de la batalla cultural, una batalla cultural que la derecha ha rechazado dar durante mucho tiempo, pero que realmente hay que darlo porque si no, pasito a pasito, al final, el marxismo cultural, pues al fin y al cabo te come y acaban imponiendo pues sus dogmas ideológicos, que bueno, se quejan de los dogmas católicos, pero ellos tienen sus dogmas, ¿no? Bueno, ellos han construido siempre una réplica, podemos decir, de lo que es la Iglesia Católica. El Partido Comunista de la Unión Soviética era lo más parecido, era una versión, en fin, pervertida, pero era una versión de lo que era la Iglesia Católica. Tenía su centro, en lugar de Roma, su capital en Moscú, tenía su gerontocracia, es decir, un gobierno de ancianos que dirigía todo aquello, tenía sus dogmas, tenía su infierno y tenía sus herejes. Así han funcionado hasta que se cayó el muro de Berlín. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias por aportar aquí estas informaciones y este análisis, como siempre, la redacción abierta. Un placer. Mil gracias y nada, pues que pasen ustedes una muy feliz Nochebuena con sus seres queridos y recuerden el significado real de la Navidad, que no es otro que el nacimiento de Jesucristo y que todo lo demás es complementario. Pasen ustedes muy buena noche. Feliz Navidad y feliz año.